Conocer a Dios requiere escucharlo, y una manera de escucharlo es leer y reflexionar en su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Aquí, en esto que tengo en mi poder, este libro conocido como la Biblia. Te invito para que puedas usar tu Biblia, cualquiera que tengas en tu hogar. Ábrela, léela y disfruta de las Sagradas Escrituras junto a nosotros. Te invito, en compañía del pastor Joel Sandoval, a que conozcas mucho más de cerca a ese Padre Celestial. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Te has sentado a conversar contigo hoy, preguntándote hacia dónde iré. Has buscado sin hallar lo que soñaste. Ahora estás solo y no sabes qué hacer. Si escapar de su presencia, si huir de él, has pensado en volver al hogar, volver a Cristo tu gran Salvador, volver a su amor. Has pensado hoy volver al Señor, volver a caminar en su verdad, volver a empezar. Has pensado hoy volver al hogar. Decidiste un día partir lejos de Dios, olvidando así su más grande amor. Si escapar de su presencia, si huir de él, has pensado en volver al hogar, volver a caminar en su verdad, volver a empezar. Has pensado hoy volver al hogar. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a este tiempo de paz. Un tiempo en donde queremos compartir acerca del amor de Dios, acerca de su plan de salvación, y podemos encontrarlo en su palabra. Es por eso que te invito a que podamos juntos abrir la palabra de Dios, descubrir aquellos mensajes y verdades que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Es nuestro deseo, es nuestra oración, que la paz, que el amor, la esperanza de nuestro Dios, que solo podemos encontrar cuando nos acercamos a Él a través del estudio de su palabra, puede hacer una realidad en tu vida, junto a tus seres queridos, una vida llena de bendiciones, de cuidados y protección de parte de Dios. Así que te invitamos para que continuemos estudiando este apasionante tema acerca del santuario, el plan de salvación a través del sistema que Dios dejó en el santuario. Te invito entonces a que podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder compartir con nuestros amigos. Pedimos que tú les bendigas a ellos, sus familias, para que durante este tiempo de paz que tendremos podamos compartir tu palabra, tus enseñanzas, para tomar aquellas decisiones que nos conduzcan a la vida eterna y aquí en esta tierra tener una nueva vida en Cristo Jesús. Bendícenos, lo rogamos, en tu nombre. Amén. Muy bien, estamos dando inicio a estos primeros capítulos acerca del estudio de lo que será el santuario. ¿Y por qué digo será? Porque más adelante nos vamos a entrar, a enfocar en lo que es el santuario, su simbolismo y lo que nos quiere mostrar Dios a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento acerca de la gran verdad del plan de salvación. Cuando nosotros entendemos el santuario, tenemos otra visión, otra
perspectiva de lo que es Dios y el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero esto no es propio ni se origina únicamente con el pueblo de Israel. Al contrario, como es el plan de salvación no solo para un pueblo en específico, sino el plan de salvación es para toda la humanidad, todo esto comienza, y como lo veíamos en el capítulo anterior, cuando el mundo se vio rodeado de tinieblas, entonces Dios viene con un plan de salvación. El día de hoy vamos a ver aquel momento en el cual Dios presenta al ser humano la solución divina para el problema humano. ¿Cuál es el plan divino que Dios tiene para que nosotros, los seres humanos, podamos comprender la salvación y la forma en la cual nosotros podemos acceder a ella? Ya hemos mencionado el efecto del pecado cuando Adán y Eva desobedecieron y fueron expulsados del huerto. Ahora, te invito nuevamente al capítulo 3 de Génesis, en donde podemos ver allí, o podemos continuar la secuencia que quedó establecida en el capítulo anterior, donde mencionamos que producto del pecado entraron las tinieblas y para el hombre y la mujer, fue muy difícil discernir, darse cuenta, producto del temor, la vergüenza, el pecado propiamente tal, de poder discernir los planes y propósitos e incluso el mismo plan de salvación de Dios. Fue necesario entonces que Dios introdujera el sistema de los sacrificios que más adelante se ordena estructuradamente en el santuario terrenal. Pero esos sacrificios comienzan en un momento crucial de la historia de este mundo, y es precisamente con la entrada del pecado. Porque los sacrificios están mostrando la forma que Dios va a pagar la deuda o la demanda del pecado. La paga o la demanda del pecado es la muerte. Por lo tanto, ¿la muerte de quién? La muerte de los pecadores. Pero Dios, a través de los sacrificios, a través del santuario, nos muestra que Él tiene una solución, una salida para todos aquellos que le aceptamos como Dios y Salvador, una salida para que la demanda del pecado sobre nosotros, la muerte de los pecadores, pueda ser evitada. Cuando aceptamos la salvación de Jesús, entonces escapamos de las consecuencias del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte, más el regalo, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, la historia que teníamos vista la semana pasada, o el capítulo anterior, es acerca de el momento cuando Dios va al encuentro de Adán y Eva. Si tú recuerdas, lo que estuvimos viendo es que en el momento que el hombre peca, el hombre y la mujer, ellos se esconden, sienten vergüenza. Interesante, es como que todo cambia, todo lo perfecto, la luz divina de la creación comienza a verse marchitada y oscurecida por el pecado. Dios nuevamente va hacia ellos y le dice, ¿dónde están? Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que va al encuentro. El hombre está escondido, el hombre está sintiendo por primera vez las consecuencias del pecado. Está rodeado de tinieblas, no puede discernir, no sabe qué decisiones tomar y las decisiones que toma son equivocadas. El más claro ejemplo es que cuando ellos se vieron desnudos, trataron de cubrir su desnudez haciéndose trajes, haciéndose vestiduras con hojas. Aquí está reflejando las consecuencias del pecado en la mente y en el corazón del ser humano. Aquel acto tan simple como alguien podría decir, como cubrir la desnudez, está simplemente reflejando eso. Pero la verdad que está reflejando algo mucho más allá de aquello. Está reflejando la forma que tiene el ser humano, la visión, cómo se acortó, cómo el ser humano perdió la capacidad de discernir. Por lo tanto, las decisiones que toma son decisiones autosuficientes, ya no depende de Dios, se separa, el pecado hace una separación del ser humano y Dios, y el hombre comienza a ver sus decisiones afectadas. Lo que ocurre, toma plantas, hojas, se hace un vestido, vestiduras, tanto para el hombre como para la mujer. El claro ejemplo de que es el hombre intentando solucionar las consecuencias del pecado. Pero es algo esporádico,
Esas hojas tarde o temprano se secan, se marchitan y el hombre nuevamente y no tiene una solución definitiva. Está hablando allí de autosuficiencia, está hablando de sufrir las consecuencias del pecado. Pero el capítulo 3, y si ustedes me acompañan, y si tienen también sus Biblias, les invito a que podamos abrir la palabra de Dios. Allí en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este texto no solamente habla de que Dios viene a suplir la real necesidad que ellos tienen, sino que está reflejando un trasfondo mucho más grande. Ya dijimos que el acto humano es construir o fabricarse vestiduras de hojas. Y aquí estamos viendo a Dios trayendo una solución mucho más efectiva de lo que el hombre estaba planteando o queriendo hacer. La primera etapa de este versículo refleja que Dios viene al encuentro a suplir las necesidades que estaba teniendo el ser humano. Necesidades que habían sido producidas por el pecado. Es decir, Dios viene a suplir las necesidades que el pecado está causando en el ser humano. Así comienza la historia del pecado en este mundo. Así comienza la triste y lamentable devastación de las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Tal vez tú, querido amigo, en esta hora estás sufriendo las consecuencias del pecado. Y no me refiero solamente a los actos pecaminosos, porque alguien podría decir: ¿y quién es él que habla de los pecados si él también es pecador? Es cierto, todos cometemos actos pecaminosos porque vivimos en la condición de pecado. Lo que Cristo viene a hacer en el contexto de Génesis 3:21 es dar una solución a las necesidades del ser humano, necesidades primarias. El hombre estaba desnudo, Dios viene y los viste con túnicas de pieles. Querido amigo, ¿cuál es tu necesidad primaria en esta hora? Tal vez tú estás orando a tu manera, estás clamando a Dios para que tu matrimonio se salve. O tal vez un ser querido está en el hospital y tú todos los días tienes que ir a visitarlo, estar con él para animarlo. Pero tú tratas de animarlo, pero cuando sales hay dolor en tu corazón, hay desesperanza. Creemos en Dios, tenemos fe en Dios, pero muchas veces da la impresión que Dios no nos está escuchando. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero el pecado en este mundo, la condición pecaminosa que todos los seres humanos tenemos, ha causado grandes necesidades en nosotros, grandes necesidades en el ser humano. La primera o una de las primeras necesidades que tuvo el ser humano cuando cometió el pecado, la desobediencia, comió del fruto, se vieron desnudos, tuvieron vergüenza. Y Dios viene a sacar la vergüenza. Dios viene a restituir aquello que el pecado estaba destruyendo. Dios viene a restaurar la dignidad del ser humano a pesar del pecado. Dios viene a suplir las necesidades básicas y primarias que ellos estaban teniendo. Necesidades básicas. Pero aquí hay algo, y aquí es donde nos introducimos al sacrificio y al sistema del santuario. Porque Dios no solamente en ese acto de amor, no solamente viene a cubrir la desnudez y la vergüenza del ser humano, sino que especialmente Dios viene a instaurar. Y permíteme leerte una cita, un texto muy, muy hermoso que dice: en el Edén, después del pecado, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior vimos esa declaración de enemistad, pero de salvación? Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La simiente, la descendencia de la mujer, ahí se estaba prometiendo al Mesías, al Salvador del mundo, que iba a destruir los efectos del pecado e iba a destruir a Satanás en la cruz. Por lo tanto, los sacrificios tenían por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. El hombre sabía que había pecado, pero tenía que tener un recordatorio perpetuo, constante.
significativo de que la consecuencia del pecado y la paga del pecado es la muerte. Fíjate la frase maravillosa, es: el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y la confesión de fe de un redentor prometido. Es decir, el acto de sacrificar animales, la Biblia no lo dice explícitamente, pero si Dios necesitó pieles para vestir a Adán y Eva, para cubrir su desnudez, lo más probable es que Dios haya en ese mismo momento instaurado el sistema de los sacrificios. No solamente fue la muerte de animales, de corderos, sino que el Señor estaba haciendo el mismo sacrificio para que Adán y Eva comprendieran perpetuamente, y la raza humana comprendiera los efectos del pecado, la muerte. ¿La muerte de quién? ¿Quién debería haber muerto ese día? Era Adán y Eva. Pero a ellos se les preservó la vida gracias a la muerte sustituta de aquellos animales. ¿Qué estaba queriendo enseñar el Señor? No solamente supliendo las necesidades que tenían ellos de cubrir su desnudez. No solamente Dios se estaba manifestando como aquel Dios que cuando sus hijos tienen una necesidad, Él está presente en la vida de sus hijos para suplir nuestras necesidades. Él nos oye, Él está con nosotros, Él viene a nuestro encuentro para solucionar tus y mis problemas que hoy podemos tener. Pero sabes, querido amigo, tu problema y mi problema mayor no solamente es una enfermedad, un problema familiar, un problema económico. No solamente ese es nuestro problema. Nuestro problema es el pecado, es la condición del pecado, que nos lleva directamente a la muerte. En otras palabras, nosotros tenemos que morir, porque la paga del pecado es la muerte. A menos que aceptemos, así como en la antigüedad, desde Adán y Eva, Caín, Noé, Abraham, Moisés, el pueblo de Dios en el desierto a través del santuario, y todas las personas antes de la cruz de Cristo, cuando llevaban un sacrificio a Dios, cuando sacrificaban un animal, un cordero especialmente, ellos estaban declarando que entendían y sufrían las consecuencias del pecado. Entendían no solamente la muerte, sino que decían: yo debería morir, yo tendría que morir. La consecuencia del pecado es mi muerte, pero hoy yo no estoy muriendo. Hoy yo estoy teniendo vida y una nueva oportunidad en Cristo Jesús o en el Mesías prometido, gracias a que este animal está muriendo por mi lugar. No solamente el sacrificio del animal para Adán y Eva les cubrió su desnudez, sino que les dio esperanza y les dio la comprensión del plan de salvación. Y querido amigo, el plan de salvación era solamente aceptar por medio de la fe aquel Mesías prometido en el futuro, capaz de suplir no solamente la necesidad primaria o básica del ser humano, sino también la necesidad más profunda, que es de ser salvado, rescatado de la condición de pecado. De esta manera, en el huerto del Edén, nuestro Dios estableció de forma rudimentaria, de forma simple, de forma básica, lo que es el significado de los sacrificios. A través de la historia, y vamos a ir paulatinamente viendo cómo en la edad patriarcal, cómo el pueblo de Dios llegó un momento en que se alejó tanto de Dios, que fue necesario que Dios le recordara y le volviera a enseñar, y es allí donde Dios instaura el santuario en esta tierra, un santuario terrenal. Pero en la antigüedad los patriarcas, Adán y Eva, tenían una mayor y directa comunión con Dios. Por lo tanto, para ellos les era mucho más fácil comprender que el sacrificio de animales involucraba adoración a Dios, que el sacrificio de animales involucraba sentir el dolor y el peso del pecado, pero que también involucraba el poder creer, el poder aceptar por medio de la fe aquel Mesías que en el futuro se iba a presentar para suplir la necesidad mayor del ser humano, que es la salvación de nuestros pecados. Por lo tanto, en esta hora, al estudiar un episodio de tantos siglos y años en el pasado,
El Señor hoy en día a nosotros nos dice, en los términos prácticos es, yo quiero que tú puedas comprender algo que para mí es simple, que es el plan de salvación. Pero sabes que para Dios es simple porque el plan de salvación es que nos amó tanto que Él dio su vida, la vida de su propio Hijo por ti y por mí. Pero por alguna misteriosa razón el ser humano aún no hemos sido capaces de comprender la urgencia que tenemos de ser librados del pecado y poder aceptar a Cristo Jesús. Por alguna razón el enemigo de Dios, las tinieblas de este mundo nos hacen perder el discernimiento y la capacidad de darnos cuenta. Y somos autosuficientes y queremos suplir nuestras propias necesidades, así como Adán y Eva lo hicieron al vestirse con hojas. Pero nunca nos hemos dado cuenta que tal vez Dios en este mismo instante está mucho más cerca de ti de lo que tú piensas. Y hoy Dios viene al encuentro, así como lo hizo con Adán y Eva. Dios viene, Dios es un Dios cercano y personal que constantemente está viniendo al encuentro nuestro. Y hoy está contigo. Y hoy te habla tu corazón. Y Él lo único que desea es que tú puedas contarles cuáles son tus necesidades, cuáles son tus aflicciones. Y Dios es capaz de estar en tu vida. Dios es capaz no solamente de solucionar nuestros problemas, sino también, aunque el problema no tenga solución, Dios es capaz de estar contigo en medio de la aflicción. Porque déjame decirte que Dios podría haber eliminado todas las consecuencias del pecado. Pero era necesario que el pecado continuara en la raza humana. Pero Dios no fue indiferente, sino que a pesar de las consecuencias del pecado, Él vino a presentar una solución a ese problema. Y esa solución, en la antigüedad, fue vestir la vergüenza del ser humano, suplir su necesidad que tenía en ese instante, en ese momento, pero también traer una suplencia de la necesidad mayor que el ser humano puede tener, la necesidad de un Salvador. Y lo hizo a través de un sacrificio. Sacrificó a aquellos animales para que el hombre pudiera ver la consecuencia de sus actos, la consecuencia de su naturaleza. Y querido amigo, querida amiga, en esta hora Dios quiere que nosotros podamos comprender la consecuencia de nuestra naturaleza. La consecuencia de nuestra naturaleza es ir directamente a un abismo hacia la muerte eterna. Tener y en nuestros días tener una mala calidad de vida. El no creer o el cuestionar a Dios ante un problema que podamos estar pasando. Pero no le echemos la responsabilidad o la culpa a Dios por los problemas, sino por aquel pecado que se introdujo en este mundo. Y tú y yo estamos sufriendo las consecuencias. Pero a pesar de las consecuencias, Dios viene a tu encuentro. Dios viene y hoy quiere estar contigo para suplir tus necesidades, pero especialmente la mayor de todas las necesidades, para que juntos podamos decir, Cristo Jesús es el Cordero de Dios, que fue sacrificado en la cruz, que quita el perdón, que quita el pecado y nos perdona y nos da la salvación. Ese es nuestro Dios, ese es el plan que Él quiere que tú puedas discernir claramente en esta hora y puedas decir junto a mí, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si es así, te invito a que oremos a nuestro Dios en esta hora. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, porque tú no nos abandonas, porque tú estás con nosotros, porque tú eres un Dios que viene al encuentro de sus hijos, y tal como lo hiciste, Señor, en la antigüedad, y no solo fuiste a suplir la necesidad de Adán y Eva, sino que presentaste un plan de salvación. Hoy te damos gracias porque vienes a nuestra vida a suplir nuestras necesidades, pero también vienes claramente a mostrar el plan de salvación. En la antigüedad a través de un santuario, y hoy a través de tu palabra y a través de este programa queremos comprender y entender cuál es el plan de salvación que tú quieres que nosotros aceptemos. Desde ya declaramos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y oramos en su nombre. Amén y amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material.
Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.